Bendecidas somos en Cristo, agradecidas del Señor por este tiempo de poder compartir este espacio entre mujeres donde damos a conocer la importancia de los temas que tienen relevancia para nosotros, valga la redundancia, y tenemos la oportunidad de bendecir al Señor y de agradecer por sus maravillosas maravillas en nosotros. Entre mujeres comienza en este tiempo dando gracias porque tenemos la oportunidad de estar junto a María Cristina también, agradeciendo al Señor por su vida y porque cada día, por cierto, somos edificadas en Cristo. Amén, gracias Nilda, y bueno, agradecer al Señor por este tiempo que nos da y por darnos la oportunidad nuevamente de seguir compartiendo este libro, así que saludamos a todas nuestras hermanas quienes nos han seguido también durante todo este tiempo, estos 7 capítulos, porque hoy ya es el último capítulo que vamos a tocar de este libro, 7 disciplinas espirituales para la mujer, pero dando gracias al Señor porque ha sido, yo sé que de mucha edificación para ti, Nilda, tanto para mí y tanto para muchas hermanas también que van siguiendo el programa y han tomado apuntes y han ido compartiendo también con otras hermanas ahí el link para poder también ser de edificación para otras personas. Así que damos gracias al Señor porque ha sido bueno y porque solamente la instrucción viene de Él. Solamente nosotros somos instrumentos, vasos de barro, ahí que quieren compartir también y quieren ser edificadas, así como cada una de las hermanas que está escuchando en estos momentos. Así que damos gracias al Señor por ello y vamos a dar comienzo con nuestra invitada también, que ha estado estos 7 capítulos informándonos de cada uno de ellos. Y saludamos a nuestra querida hermana Liliana. Ya es de la casa, Liliana. Sí, es nuestra, ¿ah? Es nuestra. Ya Liliana. Soy de ustedes, ¿no? No me pueden decir que no soy de ustedes. Muy buenos días, mis amadas. Muchas gracias, mi hermana María Cristina y Nilda, por de nuevo estar aquí compartiendo. Y me encanta lo que dice María Cristina. Somos instrumentos, no somos de barro. Aquí Amén. Solamente la gloria al Señor. Amén. Que nos ha permitido en este tiempo poder compartir la palabra del Señor y porque por gracia nos ha regalado. Amén, así es. Así es, y gracias al Señor porque dentro de todo lo que compartimos, habitualmente hemos estado viendo distintas áreas, distintos aspectos de nuestra vida y que tienen en relación con el libro, ha sido pinceladas, en todo caso, pinceladas para que usted pueda adquirirla y también poder compartir. El libro es 7 disciplinas espirituales para la mujer, de Liliana Yambés, y hoy estaremos hablando de un tema importante y realmente vital como es la evangelización, la disciplina de poder compartir el evangelio. Así que damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de bendecir al Señor, de poder ser, como bien decía Liliana, edificados en su gracia y también que Amén. Todo lo que se hace en este tiempo y todo lo que podemos compartir es para la gloria de Dios. Por lo tanto, Amén. Vamos a comenzar ahí compartiendo acerca de esta primera pregunta para que tú puedas aclararnos y darnos a conocer y hacer una definición con respecto a qué es el evangelio. Bueno, yo quisiera comenzar, tenemos ya el último capítulo, sí. Como una disciplina espiritual, la evangelización, y es importante entender lo que es una disciplina espiritual, ¿no? Segunda de Corintios 4:6 nos habla, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que, ¿qué es el evangelismo? Bueno, como el versículo que voy a decir, capítulo y versículo 1 de Corintios 1:17-2:5, es bastante extenso. Ahí lo dejamos María Cristina y Nilda de tareita para que nuestras amadas lo puedan leer, pero realmente allí es que se define en la primera carta a los Corintios qué es el evangelismo. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, comenzar, considerarse como un punto débil o loco desde el vista humano, ¿no? Pero esa en realidad es el mensaje glorioso de la Trinitario dado por la palabra de Dios centrado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz bajo el poder del Espíritu Santo. Así que quisiera yo leer al menos los 4 primeros versículos. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestros hermanos Sostenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Ustedes le han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús,
tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Dice, siempre doy gracias a Dios por usted y los dones inmerecidos que Dios le ha dado a los que pertenecen a Cristo. Entonces podemos ver claramente aquí, y quisiera que usted sacara de su tiempo en 1 Corintios 1, 17, 2, 5, cómo nos habla, ¿no? Del evangelismo, y cómo en 2 Corintios 4, 6 hace este énfasis que es sobre el hecho de nacemos pecadores, ¿no es cierto? Por el pecado de Adán y Eva, todos estábamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, pero como Dios en su inmensa gracia manda a su Hijo a morir a una cruz, a ser sepultado y resucitado, los cuales cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo, tenemos que llevar esas buenas nuevas de salvación a otros. Entonces el evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación, de la gracia inmerecida que el Señor nos ha dado, de poder haber muerto, ser sepultado y resucitado, y habernos perdonado nuestros pecados, llevar esa culpa que pertenecía de nosotros, un regalo inmerecido y pura gracia, hermanas, pura gracia. Amén. Qué importancia es esto de saber de que este evangelismo que nosotros predicamos son las buenas noticias, el buen mensaje igualmente que mucha de la gente necesita escuchar. Muchas Amén. veces cuando nos dedicamos a compartir con alguien, siempre son malas noticias, que les pasó algo trágico, que siempre están con problemas, pero el mensaje de Jesucristo, el que queremos entregar, justamente bueno, y es un mandato también, Liliana, claro. porque el Señor lo estableció y dijo, Jesús comisiona a sus seguidores y les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. El evangelismo justamente es una respuesta directa a este mandato que el Señor nos ha dejado, una orden, una instrucción, extendiendo ahí el reino y guiándoles también a cada uno de ellos a la salvación en Cristo. Con respecto a esto, Liliana, la pregunta que te quiero hacer yo es, la Biblia dice que salen algunos versículos, a lo mejor tú nos vas a corroborar en eso, pero estamos todas llamadas a evangelizar, o es solo trabajo de los pastores, o no es solo trabajo del evangelista, de los misioneros. ¿Es trabajo para todos esto o solamente hay algunos solamente llamados a tener esta tarea? Excelente pregunta, mi querida María Cristina. Una de las cargas más grandes, déjame decirte, que tienen muchas de las líderes cuando estamos en el Ministerio de Mujeres, es cuando se habla de la evangelización, porque hemos usado miles de métodos, se siente muy triste porque dice, no hemos hecho lo suficiente, ¿dónde están todo lo que hemos hablado? Pero realmente todas tenemos, es una obligación, es un mandato que el Señor nos da todo, y no solamente para pastores, líderes o misioneros. Mateo 28, 19 al 20 nos dice, ir y hacer discípulos. Y cuando tú vas a ser discípulo, primero tienes que presentarle el evangelio, ¿cierto? Entonces, al presentarle el evangelio es que tú vas a discipular. Tú no puedes discipular sin antes presentar las buenas noticias de salvación. Entonces, recordemos que siempre es un mandato para todos. Me gusta mucho, Charles Spurgeon decía, el hábito diario más importante que podemos poseer es recordarnos nosotros mismos el evangelio. Entonces, cuando nos recordamos nosotros mismos el evangelio, estamos entendiendo y estamos viviendo el evangelio de que esto es un mandato del Señor que nos envía en su palabra. Somos personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, no porque el Señor nos necesite, pero el Señor sí nos hace ese mandato de ir y hacer discípulos. Y cuando nos manda ir y hacer discípulos, primero tiene que ser evangelizar para hacer esos discípulos. Entonces, es un mandato para todos nosotros. Estaba comentando acerca de la importancia de recordar 1 Pedro 2:9, ¿no? Que también nos da a conocer y cómo nos gusta la primera parte cuando nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
Pero aquí hay un propósito, ¿no? Dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no es solo para algunos, como tú bien decías, todas somos llamadas a anunciar estas virtudes maravillosas, a compartir esta buena noticia que tenemos en el Señor. Así que damos gracias al Señor, porque independientemente de lo que es nuestro estatus social, lo que hemos aprendido, lo que conocemos de la Escritura, todas somos llamadas a llevar la palabra del Señor en distintas áreas y en distintos ámbitos. Y hay algo que también nosotros queremos consultarte acerca de esto, es ¿por qué es tan importante que permanezcamos fieles al Evangelio mientras cumplimos nuestro llamado a la evangelización? ¿Ya? ¿Qué pasaría si cedemos a la tentación que muchas veces ocurre de diluir o suavizar el mensaje para que la gente no se sienta mal o no se ofenda? Bueno, amadas, uno de los principios más hermosos que el Señor nos ha dado, perdón la redundancia, pero estamos hablando sobre esto, sí. Es un privilegio, es compartir el Evangelio y es con nuestras vidas transformadas. Podemos diluir el mensaje del Evangelio cuando no estamos viviendo vidas que le glorifiquen al Señor, ¿cierto? Entonces, en nuestro testimonio verbal a través de compartir la palabra de Dios debe hacer lo mismo con nuestra vida de manera diferente. Estamos caminando de una manera que glorifique al Señor. Así que la vida diaria de evangelización empieza en nuestro hogar y por eso con esa pregunta podemos diluirlo aún, ¿no es cierto? Si nosotros permanecemos fieles al Evangelio mientras cumplimos nuestro llamado a evangelización, comenzando desde la casa, ¿no? Y es la tentación de diluir. Una de las cosas que se presenta más, y estamos hablando entre mujeres, ¿no es cierto? Como llama el programa, es 1 Pedro 3:1-2, cuando las hermanas tienen esposos inconversos. La misma palabra dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjate que aquí está diciendo que ni siquiera se hable, sino que de tu forma. Entonces podemos diluir el Evangelio cuando no estamos tanto para el común de la familia o para aquellas que tienen esposos inconversos, cuando no se está viviendo de esa manera, cuando se está viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Así que podemos tener la tentación de diluir o suavecer el mensaje en la manera para que las personas no se sientan mal, incluyendo nuestras familiares. Y muchas veces nos viene ese diluir con el hecho de que, no le digamos a las personas de que tal vez si hacen tal cosa se sienten mal. Nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y ser firmes con la palabra del Señor, porque el Señor en su palabra dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga la vida eterna. Entonces nosotros también podemos diluir el Evangelio no citando la palabra del Señor, no citando Romanos. Romanos es un libro que nos lleva a la pecaminosidad, en el pecado en que nacemos, la necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces, cuando nosotros no vamos a la palabra de Dios y no evangelizamos con la palabra de Dios, nosotros estamos diluyendo el Evangelio. Entonces, debemos de ser muy conscientes de eso. Sí, es importante el reconocer entonces que tenemos que permanecer en el Evangelio, vale decir, vivir la palabra de Dios dando testimonio de ello, mientras también a través de esto se comparte o se evangeliza, porque otros ven nuestro testimonio. Y qué importante también es considerar, Liliana, si puedes apoyarnos también, porque nosotros que somos quizás un tanto más sanguíneos acá en nuestra región o en nuestra zona, habitualmente al poder predicar las palabras, muchas veces las palabras salen muy fuertes o muy duras, podríamos decirlo. Tú eres pecador, y no lo decimos con un tono que sea somos pecadores y debemos reconocer que necesitamos a alguien superior en nuestra vida, sino el hecho de confrontar, o más bien que la persona se sienta enjuiciada al nosotros compartir el Evangelio. Por lo tanto, es importante también eso, el decirlo de forma
reconociendo amorosa, que nosotros también hemos sido pecadores, ¿cierto? amorosa, Y sí. justamente de forma amorosa, no implica que estamos diluyendo ni suavizando el Evangelio, Amén. ¿no? Amén. Ese es bien, buen punto, Nilda, porque qué bueno que tocaste ese punto de nosotras del sur. Yo también soy del sur. Nosotras somos suramericanas, ¿no? Sí. Y sabes que me pasaba algo característico. Vivimos en Ciudad de México por 7 años y medio. Y tú sabes, México es tan grande y nos dio la oportunidad el Señor de enseñar y viajar en plantación de iglesias en diferentes estados. Y me causaba mucha gracia ver que las hermanas en Ciudad de México me decían, hermano, usted enseña regañando. Y las hermanas de Monterrey me decían, me encanta como tú enseñas, así somos nosotras. Y traigo a colación esto porque también así se trata cuando compartimos el evangelio y cuando tú decías, no somos del sur, entonces como colombianos, como suramericanos, pues tenemos, nuestros contextos son diferentes y una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí en el poder evangelizar, caminar con personas de diferentes lugares porque son diferentes, es compartirlos con amor, compartirlo con gracia y llevarlos a la palabra de Dios, que no se trata de lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios sobre el pecador, lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado, lo que dice la palabra de Dios sobre la gracia y misericordia del Señor que ha tenido con nosotros, ¿cierto? Entonces eso, diluir el evangelio no es decirlo con amor. Diluir el evangelio no es decirlo de una manera grotesca o quererle torcer el brazo a la persona. Conviértete, si no esto, no. Eso a Dios no le agrada tampoco eso. Entonces, diluir el evangelio es no usar la palabra del Señor para predicar el evangelio. Ahí sí estaríamos diluyendo porque se trataría de las cosas que nosotros hablamos y no de lo que dice el Señor en su palabra. Amén, así es. ¿Sabes, Liliana? Viene a mi mente igual, ahora que tú estás hablando de esto de convertir a la persona, que muchas veces no es necesario tanto hablar y hablar, sino que por nuestra conducta, por nuestro modo de ser, muchas veces también la persona viene al evangelio y se convierte al Señor. Me hacía recordar del episodio de Pablo y Silas, cuando estaban ellos ahí encarcelados y ellos fueron libertados. Este carcelero, sabemos de él que era un hombre pagano, que estaba desesperado porque sabía que venía la muerte para él. Él estaba al borde del suicidio cuando Pablo lo detuvo. Y es entonces cuando este hombre le preguntó a Pablo, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él había visto la conducta de Pablo, cómo ellos oraban, cómo ellos cantaban al Señor. ¿Qué debo hacer? El hecho mismo de que el hombre hiciera esta pregunta demuestra que él reconocía entonces de que él necesitaba de esa salvación y que su única expectativa era la muerte para él mismo. El hecho de haber preguntado a Pablo y a Silas muestra que él creía que ellos a lo mejor tenían la respuesta para él, pero la respuesta fue simple y clara, la de Pablo, cuando le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y vemos cómo este hombre creyó, se convirtió al cristianismo y su vida comenzó a manifestar esta diferencia desde ese mismo día. Y nótese que la conversión de este carcelero estuvo basada solamente en la fe que él tuvo y que pudo presenciar nada más con ver a estos hombres ahí en la cárcel, y él tuvo que confiar solamente en Jesús y nada más. Así mismo, mi María Cristina, y por eso era que llevaba a colación 1 Pedro 3:1-2, porque es un versículo que trata con aquella mujer que tiene esposo inconverso. Fíjate que dice, pueden ser ganados sin palabra alguna. Amén. Por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea que ahí nos está diciendo, puede ser ganado por el evangelio, ¿cierto? Sin ni siquiera abrir su boca. Entonces, así como tú muestras este ejemplo bíblico, yo muestro este ejemplo bíblico, también tenemos el ejemplo bíblico de la samaritana, cuando Jesús la encontró en el pozo. Los judíos en ese entonces no podían juntarse con samaritanos y menos una mujer, ¿no es cierto? Y sin embargo, el Señor le presenta, pues, y le dice, él sabía la vida de la samaritana, que era una mujer que había tenido 5 maridos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vemos ese ejemplo de Jesús
caminando, yendo a la samaritana, a ese pozo, y le explica el evangelio y cómo ella va a Samaria y es la primera que lleva el evangelio a Samaria, ¿no es cierto? Por ese he visto y así los de Samaria van donde Jesús. Entonces podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo predicar el evangelio, de cómo con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, el Señor hace énfasis en este primera de Pedro 3, 1, 2, que dices a las esposas que tienen marido y converso, pero también podemos ponerlo en contexto de todos, ¿no? Cómo nuestra manera de actuar es tan importante que esté reflejando que hay una diferencia, que mora el Espíritu en nuestra vida para hacer una diferencia. Amén. Viendo entonces y reconociendo estos ejemplos que tenemos nosotros en la Escritura, Liliana, esta pregunta: ¿cuál es nuestro rol entonces en el evangelismo? ¿Es nuestra tarea convertir a la persona? Ah, qué buena pregunta, María Cristina, porque tú sabes que esa es una de las cosas que muchas veces las personas se cargan con decirle, hablé a tal persona, pero no se ha convertido, o le están hablando del evangelio y lo están haciendo de una forma tan estresante como si fueran ellos los que fueran a convertir, ¿no es cierto? Y realmente nuestro rol en evangelismo solamente es obediencia. Nosotros estamos obedeciendo un mandato que el Señor hace, ¿no es cierto? Pero recuerde que Romanos nos habla 9, que Él tiene misericordia con el que Él quiere tener, ¿no es cierto? Entonces, la salvación es del Señor, no es de nosotros. Es el Señor que trabaja en el Espíritu. Ahora nos ha dado esa bendición de que nosotros podamos llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación, pero realmente el que tiene la decisión es el Señor. Nosotros no somos los que convertimos a las personas, es el Espíritu de Dios. Es muy bueno cuando muchas personas dicen, no, ella está buscando a Dios. Nadie busca a Dios para salvación. Es el Señor que intercepta. Así como lo hizo con Pablo, que era mataba a los hombres y mujeres cristianos, niños, ¿cierto? Y sin embargo lo interceptó. Así como lo hizo con la vida de Nilda, María Cristina y conmigo. En un momento dado vinimos a convencimiento. Alguien nos predicó el evangelio, ¿no es cierto? Y vinimos a convencimiento, pero nadie nos tiene que torcer, ni nosotros tenemos que torcerle el brazo a la gente para que se convierta. Simplemente Dios nos ha dado por su gracia la oportunidad de llevar el evangelio en los lugares, empezando en nuestro hogar hasta lo último de la tierra, y eso es decisión de Él. Amén. Bueno, ahí en Primera de Corintios dice, también hay una apreciación de esto, donde dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así Amén. Que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Sí, maravilloso es justamente el hecho de saber de que así como nosotros también hemos tenido la oportunidad de ser llamadas por el Señor para evangelizar o para más bien recibir esta buena noticia, tenemos la posibilidad también de poder compartirlos. No es, como tú bien decías, no es que yo tenga que convencer a alguien de esto, sino más bien el reconocer que Cristo es el que debe actuar ahí en el corazón de las personas. Por eso que es tan maravilloso esto. A veces pensaba mientras estaba leyendo un poco acerca de esto, en que cuánto nos gustaría ahí tener como el público que tenía Pedro cuando recién comenzaron a predicar, y que se juntaba mucha gente, y la gente pero con un hambre y sed del Señor, que después de todo lo que daba a conocer Pedro de la palabra, dando a conocer de Cristo también ahí, en cuanto a las profecías que se hablaban de él, y después la gente le decía, ¿y qué podemos hacer ahora? Y solamente él les daba a conocer arrepentidos y convertidos. Y se convertían tantas personas que nosotros quisiéramos tener a veces ese público masivo. Pero es importante como también persona a persona podemos ir predicando. Amén. Quizás a veces el proceso es muy lento. Muy lento con una persona. Otras veces es un tanto más rápido. Y todas las personas son completamente diferentes.
Y esto es especial, pues nosotros con María Cristina lo vemos con personas también que visitamos que son cristianas, pero que sus familias, no todas son cristianas, no sus nietos, pero ahí están llevando el mensaje de la palabra, están dando a conocer. Muchas abuelitas que ya tienen bisnietos están llevando a dar a conocer la palabra día a día. Y esto también es maravilloso. No depende de nosotros, no depende de nuestros tiempos, depende solamente de la gracia de Jesucristo, que tenemos la oportunidad de poder compartir y llevar este maravilloso evangelio. Lo importante es que cada una de nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Y esto es vital. Para esto tiene que haber una preparación también, y esto es importante también que se dé en cuanto a la oración, en cuanto también a nosotras tener la posibilidad no solamente esperar que alguien me enseñe a llevar el mensaje, sino yo empezar a buscar apoyo, a buscar ayuda dentro de la misma congregación, porque a lo mejor hay muchas que dicen, no, pero es que yo no sé llevar el mensaje. ¿Qué tengo para compartir? Bueno, lo que Dios hizo en mí, pero ¿qué me predicaron a mí? ¿Qué me dijeron a mí? ¿Hablaron solamente de mi testimonio o me llevaron el evangelio? ¿Me llevaron a la palabra para yo entender la importancia de esto que realmente es Jesucristo quien entregó su vida para rescatar la mía? En fin, hay tantas cosas que nosotras como mujeres podemos hacer y jamás podemos decir no tengo tiempo para esto, porque el Señor nos ha dado hay oportunidades. Por cierto, y nuestras vecinas, tenemos ahí la oportunidad con los hijos también, por cierto, tenemos la oportunidad de poder compartir con otras personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la locomoción colectiva. Yo me maravillo siempre de mi madre que vamos a ir en la locomoción colectiva y ella se sienta a veces con su tejido y se pone a entablar conversación, o la persona dice, ¡uy, pero qué lindo lo que está tejiendo! Y ella comienza a hablarles la palabra y una facilidad impresionante. Hay otras que quizás es un poco más difícil para... Personalmente a mí me cuesta un poquito predicar el evangelio persona a persona, pero sin duda siempre hay oportunidad de hacerlo. Como decía, algo más rápido. Y una cosa muy importante, que hay veces la evangelización la vemos como ir y abordar a esa persona y ya, decirle, nosotros tenemos que hacer relaciones con las personas y nosotros tenemos tantos lugares para hacer relaciones, un supermercado donde vamos continuamente y nos conocen, ¿no es cierto? Y hacemos relaciones con las personas, con la mamá de nuestros niños en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. O sea, tenemos tanto cuando llevamos los hijos al deporte, cuando las jóvenes solteras están en las universidades, ¿no es cierto? O están en el gimnasio. Son todos lugares es estratégico para poder llevar el evangelio y comenzando esas relaciones que puedan ver en nosotros a Cristo, ¿no es cierto? Porque hay veces que llegamos como esa cara de palo, ¿no es cierto? Somos cristianas y no queremos ver a nadie. Es eso, el Señor nos ha mandado. Entonces, en esos momentos, las relaciones, el poder, muchas personas, déjame decirte, una de las cosas que Dios me ha usado mucho es cuando las personas están pasando situaciones difíciles en su vida, la consejería bíblica. Ok, yo tengo un problema, usted pudiera hablar con usted. Ok, inmediatamente escucha a la persona su problema, pero es un momento de evangelización, ¿no es cierto? Entonces presento el evangelio sabiendo su problema de una forma amorosa, de una forma, y el Señor es el que va a hacer su obra. Y déjeme decirle, muchas veces me he sentado, he escuchado su problema, la he evangelizado y la persona se ha arrepentido de sus pecados y se han bautizado y son miembros de la iglesia. Entonces, aún esos momentos más vulnerables de las personas, nosotros los tenemos que usar. Pues habíamos hablado de la samaritana, era un momento vulnerable de la samaritana. La samaritana iba sola a ese pozo porque no la acompañaban más mujeres. ¿Por qué? Por la vida indecorosa que ella vivía. Sin embargo, el Señor estuvo allí para interceptarla. Entonces, esos momentos vulnerables, esos momentos en los que la gente está viendo en pecados, nosotros debemos de usarlo con gracia, con misericordia, con amor, para escucharle su problema e inmediatamente darle esperanza y darle la noticia más hermosa que podemos tener, que es las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Bueno, ya estamos nosotros casi concluyendo lo que es
este hermoso episodio que estamos nosotros realizando acerca de lo que es la evangelización. Y sabemos nosotros que uno de los legados más hermosos que nosotros podemos dejar es justamente el del evangelio y la obediencia al Señor. Y es muy importante estar atenta a lo que el Señor quiere también con nosotros. Nuestros hijos son impactados en cada instante de sus vidas por la manera en que nosotros llevamos ese evangelio. Nuestros esposos también son impactados también por la esposa, aquellos esposos inconversos muchas veces. Debemos ser, como tú dijiste una vez, intencionales en poder llevar también este mensaje, este evangelio también en nuestros hogares. Muchas veces pensamos que los hijos a lo mejor son muy pequeñitos y ellos no entienden o no observan lo que nosotros estamos haciendo, pero déjame decirte, Liliana, que ellos son como unas esponjas y están atentos a todo lo que están viendo, a todo lo que uno está realizando. Y es maravilloso que con la gracia de Dios y cumpliendo con nuestra responsabilidad, nosotros como padres podemos impactar estas vidas de aquellos pequeñitos, de aquellos adolescentes, de aquellos esposos, incluso hasta más familia más atrás, y dejar este legado importante que significa el evangelio en nuestras vidas y también como familia. Así que en este punto yo creo que es muy importante también recalcar esto de que nuestra conducta refleja mucho y quiere decir mucho también. Y me recordaba de una hermana que se acercó y me decía de que ella era la única hermana la única persona de la familia que está siguiendo el evangelio, y siempre dijo tenía problemas con mi esposo, porque a mi esposo no le gustaba que yo pasara mucho tiempo, no le gustaba que me llevara a los niños, pero ¿sabes qué? Me dijo, comencé a escuchar los programas, empecé a aprender mucho más, a saber cómo llevar lo del evangelio a mi casa, dijo, y ahora dijo, y me nombró la palabra esa que usaba mucho, ahora soy intencional, dijo, con mi esposo. Así que ahora cuando me llama por teléfono y me dice, ¿ya va a llegar? Sí, esposito, ya me voy a la casa, ya terminé aquí, me voy a la casa. Dijo, y ahora llevamos una vida, pero muy bien, me decía ella. Estuvimos al borde ahí a lo mejor de poder separarse, pero ahora dijo, he sido intencional con él, lo he tratado con amor, y ahora me dijo, es diferente, es muy diferente. Así que ya pronto yo digo, le pido al Señor que esté aquí conmigo. Y sus hijos igual también ahora están llevándose a la iglesia juntamente con ella. Entonces, ¿cómo podemos, Liliana, comprender esta importancia que tenemos como mujeres de ser misioneras en nuestro hogar, predicando y modelando el evangelio a nuestros hijos? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, estaba pensando en lo que estabas comentando sobre la hermana con su esposo, ¿no? Y volvemos a Pedro 3:1-2. Fíjate que dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El Señor nos ha mandado a las mujeres a tener respeto a nuestros esposos, ¿no es cierto? Y creo que estas son palabras claves que nosotros, tanto las que tienen esposos inconversos, como las que tenemos esposos cristianos, por pura gracia del Señor. Pero como el Señor lleva de que palabras específicas en 1 Pedro 3:1-2 que deben de hacer las mujeres que tienen esposos inconversos para llevar el evangelio, porque aquí está hablando sobre el evangelio. Estén sujetas a su marido, o sea, quiere decir que sujetas a algo que sea bíblico, ¿no? Vamos a hacer este punto muy relevante. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, que no son cristianos, puedan ser ganados. Oye, que ahí está hablando sobre la evangelización. Puedan ser ganadas, sí, cerrando el pico, ni siquiera hablando, por su conducta al observar casta y respetuosa. Entonces, que podamos tener en cuenta esto. Y con respecto a la pregunta que tú me haces, nosotras como madres somos claves, lógicamente, desde el momento en que podemos tener nuestros hijos, darle la evangelización. Y esto nos dice, por ejemplo, en Proverbios 31, 26, 31 nos está hablando de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza abundante en su lengua. Sus hijos se levantan
y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Entonces, amada hermana, si usted ha hecho en obediencia al Señor con su esposo, con sus hijos, esta parte evangeliza con su boca, con su manera de actuar, y quizás no se han arrepentido. Recuerde que el asunto es solo del Señor y no de nosotros, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos toca la responsabilidad de como madres, de como esposas, llevar el evangelio tanto con nuestra boca como tanto con nuestra manera como nosotros nos comportamos. Sin embargo, la historia no está terminada. Y esto no nos exime tampoco de predicar el evangelio. Muchas han malinterpretado, y aquí quiero ser muy textual con este Proverbio 22:6. Enseña el camino al que debe andar, enseña al niño, al camino al que debe andar, y aún cuando sea viejo no se apartará de este. Esto no es una promesa. Este versículo no es una promesa porque Proverbio es un libro de sabiduría. Esto no es una promesa que asegura que todos tus hijos van a ser cristianos, sino que como padres cristianos nosotros debemos de obedecer y responsabilizarnos de enseñar a los niños su palabra, de predicarles el evangelio con palabra y con él. Conocemos muchos hombres y mujeres fieles al Señor que todavía no han visto a sus parejas, a sus parientes cercanos, a sus hijos venir al camino del Señor. O también hemos visto hijos fieles con padres que no se han rendido a sus vidas al Señor. Así que yo quisiera leer este Romanos 9, 15, que dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo que nuestros hijos, que nuestra pareja se convierta. Pero sí hay un llamado para que nosotros evangelicemos. La historia no se ha terminado. Hemos visto muchas mamás, abuelas que han muerto, se han partido con el Señor, y luego es que sus familias, por recordando y recordando aquello que sus abuelas, su esposa o su madre les predicaban, ellos han venido al convencimiento de Cristo. Pero tenemos que recordar que aquí la palabra nos dice que no se trata de nuestro esfuerzo ni de nuestro deseo, que la misericordia viene del Señor. Amén, así es. Dios nos ha permitido muchas veces pasar por diferentes situaciones, pero han sido maravillosas para nuestro crecimiento espiritual, Liliana, y la preparación para lo que el Señor está también trayendo consigo, el llamado también de nuestros hijos, el llamado a nuestros esposos, el llamado a nuestra familia, y siempre dando gloria y honra solamente al Señor, porque como lo decía ahí en un pasaje, el crecimiento lo entrega al Señor, la gracia la da el Señor. Cuando son convencidos a través de un mensaje, la palabra del Señor actuando ahí en sus corazones, en sus vidas. El evangelismo es esa parte esencial de esta misión cristiana que cada uno de nosotros debemos de llevar esa luz de Jesús, la luz de Cristo a un mundo, y en esto quiero ser enfática, un mundo que está justamente hoy día desesperanzado, sin salvación, un mundo que está decayendo en lo que es la maldad, y cada creyente debe desempeñar un papel en el evangelismo. Yo sé que muchos comparten la verdad del evangelio con amor, con compasión. Algunos lo cumplen así con sus ofrendas también para que otros también puedan llevar ese evangelio. Y es muy importante esto. Muchas veces nosotros que salimos a recaudar con Nilda, muchas veces nos dice, es poquito lo que damos, pero aquí está. Y nosotros decimos, no desmerezcas su ofrenda ni tampoco digas poquito. La viuda dio lo poco que tenía. Pero sí. Es el ejemplo que siempre pongo. Ay, sí, y es maravilloso cómo vemos nosotros ese amor compartido de ellos, de muchas personas, porque la mayor cantidad de personas que visitamos son adultos mayores, que ya no se movilizan, que ya están en casa y dicen, yo solamente puedo aportar esto, pero una están siendo parte.
Sí, es una gran tarea lo que están haciendo. Amén. Es una gran tarea lo que están haciendo, porque nos permite justamente hacer esto, poder compartir y llevar este evangelio, y como dice el Señor ahí, y por todo el mundo. Y gracias al Señor, a través de internet estamos saliendo a todo el mundo. Estamos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha dicho, esa tarea que el Señor nos dejó en nuestras manos. Así que gloria a Dios por ello. Amén, gracias al Señor. Sí, la importancia también de recalcar, les comentaba ahí entre medio, acerca de la oración, cómo las adultas mayores también tienen la oportunidad de orar al Señor para que la palabra del Señor sea llevada a las futuras generaciones y a las generaciones que están viniendo ahí donde estemos nosotros como cristianos. Muchas gracias, Liliana, ya se nos ha terminado el tiempo, así que agradecemos. Se nos fue súper rápido, quería terminar con Mateo 9:35-38, así que se lo leen en su casa. Tarea. Mateo 9:35-38. Gracias por compartir este tiempo y acompañarnos en toda esta serie, así que bendecimos al Señor por tu vida, agradecidas del Señor también por todas nuestras hermanas que nos escuchan y bueno, esperamos en la gracia del Señor estas 7 disciplinas espirituales puedan ser ahí llevadas día a día también con nuestras hermanas o por nuestras hermanas y nosotras también. Amén. Y te entregamos, Liliana, los mensajes y los saludos y los cariños de todas las hermanas también que dejan para ti. Te han también retenido ahí en su corazón con mucho cariño y amor por la entrega que tú también das para el Señor primeramente y también para nosotros. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden seguirme @LiliYambés por Instagram y todas las redes, por la página liliana.yambés.org. Y ahí seguir compartiendo lo que por gracia el Señor nos ha dado. Amén, Liliana. Y recordarle también a todas nuestras auditoras y amigas que pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales también como Ministerio Armonía en la página web www.armonía.cl, Spotify y Apple Podcasts. Bendiciones para ustedes. Esto fue Entre Mujeres. Gracias, Liliana. Chao, bendición.